Otras experiencias. Es muy interesante también en el aula y jugando con las posibilidades de recreación de los niños, de los más pequeños, de los de primaria. Trabajar con adivinanzas, quisicosas. Quisicosa es la manera americana de nombrar la adivinanza, de tratar la adivinanza, que es una tradición mucho más arraigada que aquí, que en la península. Y con las greguerías que inventó Gómez de la Serna. La greguería es humor más metáfora. La greguería es una manera culta, por decirlo así, de actuar sobre la tradición, y de actuar sobre todo sobre la adivinanza. Si a los niños le das unos modelos de greguería, una lista de greguería y adivinanzas también, las mezclas con adivinanzas, y le das algunos consejos, no sigas la lógica, exagera, piensa en los colores de las cosas, etcétera, etcétera, ponen en marcha toda esa capacidad de recreación que hemos visto, por ejemplo, en la gallina ciega, ¿no? Otra cosa que hemos hecho con los niños es utilizar el texto tradicional para experimentar con textos modernos. Hay un ejercicio que lo pone en marcha César Sánchez Ortiz del CEPLI, de la Universidad de Castilla-La Mancha, que funciona muy bien. El niño coge una canción popular que utiliza en el patio, la coge como base para anunciar una marca, un producto, y construye un anuncio publicitario. Skoda Fabia Spirit es particular, totalmente equipado, un precio genial. Acércate y vuélvete a acercar, que en tu concesionario te van a financiar, con todas las posibilidades de apertura, ¿no?, que tiene el texto infantil. Supongo que conocéis lo que sabía mi loro, ¿verdad? Es el ejemplo de que todos esos mecanismos o recursos o herramientas que estamos poniendo en marcha de posibilidades didácticas de la tradición oral ya se explayó de una manera deslumbrante y brillante en las primeras décadas del siglo XX, sobre todo por el krausismo, fundamentalmente por el krausismo. Es una colección folclórica infantil, como él lo llama, escrita e ilustrada por José Moreno Villa. José Moreno Villa nació en 1888 en Málaga, formó parte importante de la generación del 27, ahí abajo lo vemos vestido de carnaval, con Buñuel, con Hinojosa, en aquel grupo que fundaron como la Orden de Toledo, que se dedicaban, en los principios de la Orden de Toledo estaba vagar por las calles, emborracharse, cantar al amanecer, etcétera, etcétera. Moreno Villa fue pintor, poeta, escenógrafo, de todo un poco, como eran los grandes hombres de aquella generación. Y en 1937 se exilia. Primero pasa una corta etapa en Estados Unidos y definitivamente luego, a partir del 38, se asienta en México. Como tantos exiliados, se llevó consigo mucho del trabajo de campo realizado en España, que no pudo ser editado en España, evidentemente, en los años siguientes, y que vio la luz, y que fueron productos que fueron viendo la luz en México, en Estados Unidos y en Argentina. Lo que sabía mi loro es el mejor ejemplo, pienso, de las posibilidades didácticas y de las posibilidades lúdicas también y educativas en general de la tradición oral. Moreno Villa conocía, era muy buen folclorista, como tantos hombres y mujeres de la generación del 27, y en lo que sabía mi loro reunió toda su memoria infantil, pero también su vertiente pedagógica, juegos mímicos, los dedos hambrientos, por ejemplo. ¿Sabéis lo que son los dedos hambrientos? Este puso un huevo, este lo frió, eso es. Hay muchísimas versiones de eso, y también tiene muchas posibilidades recreativas y teatrales. Es uno de los primeros teatros con los que se puede encontrar, el teatro primario con el que se encuentra el niño, ¿no? Aquí están los personajes, aquí está el escenario, es muy barato. Juegos poéticos para el aprendizaje de números y letras, canciones populares, por ejemplo Los Cuatro Muleros, que fue armonizada por Lorca y grabada junto a 5 discos más en el 31, con La Argentinita, canciones populares antiguas. Tengo Los Ojitos Verdes, Los Cuatro Muleros, etcétera, etcétera. Y, por ejemplo, Moreno Villa utilizó mucho las aleluyas. Os quería hablar de las aleluyas también como recurso de creación. En lo que sabía mi loro publica 2 aleluyas. Esta es una, ese es el texto, y estas son las aleluyas del hombre flaco. Experimentar con las aleluyas con los niños es muy gratificante también, porque experimentan con la rima del pareado, que es muy dúctil, ¿no? Y luego hay una recuperación del pliego, del auca,
del Aleluya muy interesante. Y ahora os muestro algunos pliegos antiguos de Aleluya. Se le propone cuentos al niño o historia, o ellos mismos escogen un tema y pueden ilustrar el Aleluya y hacerlos pareados. Quería enseñaros algunos ejemplos de pliego. El pliego es un buen punto de encuentro entre la escritura y la oralidad. Los pliegos infantiles, los llamados aleluyas, y también aucas en catalán, aparecen sobre todo a partir del 18 y se mantienen como una lectura infantil, no solamente como lectura, sino como uso infantil hasta finales del 19. Aparecen muchos pliegos del mundo al revés, que es uno de los temas más recurrentes en la poesía infantil. El primer texto del mundo al revés, lo que nosotros ahora hemos canonizado como Por el mar corre la liebre, por el monte la sardina, Yo salí del campamento con hambre de 3 semanas, etcétera, etcétera. El primer texto que habla de que ya existía una tradición de mundo al revés en la oralidad infantil es de Juan de la Encina, de principios del siglo XVI. Y luego, durante el humanismo, durante el XVI, durante el XVII, abundan los testimonios sobre la oralidad infantil referida al mundo al revés. Y es uno de los temas que con más recurrencia, con más frecuencia, acogen los pliegos del XVIII y del XIX. Ese está referido fundamentalmente a lo iconográfico, los perros que pegan al hombre, el hombre llevándose a la muerte con su guadaña, el asno que que azuza al labrador, el oso que doma al domador. Y luego el aleluya se consagra mucho en la publicación de juegos, que se describen mediante pareado, que, como decía, era lo que podíamos poner en relación con el texto de Rodrigo Caro, por ejemplo, El día genial o lúdico, o con la pintura de Bruegel y otras pinturas costumbristas ya del siglo XIX aproximadamente. El juego de las sortijas de puntería fija, regocijo siempre alcanza, el juego de la balanza, en el tejo los que juegan ganan cuando al punto llegan, etcétera, etcétera.